Hola, seguimos con el ejercicio 2 de test de hipótesis, el punto B, que dice, considerando la misma zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿cuántos edificios debería hacerse el muestreo para que cuando el porcentaje de edificios que excluyen niños es del 80%, la probabilidad de escribir el artículo es del 90%? Bueno, dice, considerando la misma zona de rechazo de la hipótesis nula, o sea, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es la misma y la misma zona de rechazo que no cambia. Ahora vamos a ver en qué medida esto es así, o sea, pero bueno, no cambiaría la hipótesis nula, la alternativa ni la zona de rechazo, eso se mantiene igual. ¿Cuántos edificios debería hacerse el muestreo? Lo que me está diciendo es que el n va a ser mi incógnita, que yo tengo que calcular el n tal para que pase tal cosa, que bueno, es lo que vamos a ver. Entonces dice, ¿cuántos edificios debería hacerse el muestreo para que cuando el porcentaje de edificios que excluyen niños es del 80%, la probabilidad de escribir el artículo sea del 90%? Cuando dice para que cuando el porcentaje de edificios que excluyen niños es del 80%, lo que me está diciendo es el valor del P poblacional. O sea, el P poblacional yo lo considero desconocido, pero acá, en términos de hacer este ejercicio, me dicen que es del 80%. Como que me dicen cuál es el valor que yo no sabía del P poblacional, solo en términos de hacer ejercicio. Porque si yo supiera el P poblacional, no hay test de hipótesis que hacer, ¿no? En términos de hacer ejercicio, me dicen que el P poblacional es del 80%. Entonces, vuelvo a repasar la pregunta. ¿Cuántos edificios debería hacerse el muestreo para que cuando el porcentaje de edificios que excluye niños del 80%, la probabilidad de escribir el artículo sea del 90%? Bueno, vamos a escribir esa probabilidad que me están preguntando. Me dicen, la probabilidad de escribir el artículo sea del 90%. Bueno, la probabilidad de escribir el artículo. ¿Cuándo voy a escribir el artículo? Cuando rechace H0. Porque si yo acepto H0, considero que H0, considero en H0 que el P es menor o igual a 0,75. Por lo tanto, si yo rechazo H0, lo que estoy considerando o reteniendo es la alternativa, y la alternativa es que el P es mayor a 0,75, que era la condición que el periodista necesitaba para escribir el artículo. Por lo tanto, voy a escribir el artículo cuando rechaza H0. Porque al rechazar H0, retengo la alternativa, y al retener la alternativa, considero que el P poblacional es mayor a 0,75, que era la condición del periodista. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el n que hace que la probabilidad de escribir el artículo cuando el P es del 80%, cuando el P es del 80% quiere decir que H0 es falsa, ¿no? Porque H0 considera que el P es menor o igual a 0,75. Si me dicen que el P es del 80%, me están diciendo que H0 es falsa. Por lo tanto, lo que me dicen es cuál es el n para escribir el artículo, o sea, la probabilidad de escribir el artículo, que sería la probabilidad de rechazar H0, tal que H0 sea falsa y que sea del 90%. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el n que hace que la probabilidad de rechazar H0, tal que H0 sea falsa, sea del 90%? Lo que quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que la potencia, porque rechazar H0, que H0 sea falsa, la probabilidad de eso es 1 menos beta, que es la potencia? Lo que me están preguntando es cuál es el n que hace que la potencia del test sea del 90%. Bueno, ahora tenemos que traducir esto que escribimos así en términos de la variable. Entonces, la primera parte me dice rechazar H0. ¿Cuándo rechazo H0? Yo tengo dos caminos para escribir eso, en términos de la variable z o en términos de la variable x raya. En términos de la variable z sería cuando z sea mayor o igual al z crítico, porque esta es la zona de rechazo, cuando es mayor al z crítico. Entonces, rechazo H0 cuando z es mayor al z crítico y me cae la zona de rechazo. Eso también lo puedo escribir en términos del X raya. ¿Cuándo rechazo H0? Cuando el X raya es mayor al X raya crítico. Pero ¿qué pasa? Este camino está mal. ¿Por qué? Porque el X raya crítico depende del n. Entonces, cuando cambie el n, va a cambiar el X raya crítico. Entonces, mi zona de rechazo y zona de aceptación van a cambiar en términos de el X raya. No así en términos de mi variable z. ¿Por qué? Fíjense que cuando calculamos el z crítico, depende de alfa, no de n. El z crítico es 1 menos alfa, porque es un test contra mayor. Entonces, para calcular el z crítico, no dependía de n. Esto es independiente de n. Entonces, mi zona de rechazo definido por la variable z no cambia en la medida que cambie n. Entonces, la forma de escribir bien cuando rechazo h0 es en términos de variable z.
Y la parte de H0 falsa la escribo con el valor que me dan, que P es del 80%. Y toda esta probabilidad tiene que ser del 90%, que es lo que me decía el enunciado. Bueno, ahora bien, para utilizar este P del 80%, que es el valor que me dan, lo tengo que aplicar estandarizando sobre mi variable P, no sobre mi variable Z. Entonces, ¿qué hago? Yo reescribo esto que tengo Z mayor o igual a Z crítico como lo que tengo acá abajo. Bueno, el Z crítico lo habíamos calculado antes, es 1,28. Y mi Z, considerando el estadístico, lo puedo escribir como P raya menos P sub 0 dividido raíz de P sub 0, Q sub 0 dividido N, que es el desvío, ¿no? Ahora bien, esto lo tengo reescrito de esta manera, pero atención acá, para no confundir. Este P sub 0 es el de mi hipótesis nula, y el de mi hipótesis nula no cambió, por más que me digan que el P es del 80%. Por lo tanto, este P sub 0, que está acá arriba, y este que está acá, y este Q sub 0, corresponden al P que yo había planteado en mi hipótesis nula, que era de 0,75. Eso no cambia por más que digan que el P es del 80%. Todavía no lo usé esta parte de acá, ¿no? Entonces, sigamos manteniendo en esta parte el P de la hipótesis nula, que es de 0,75. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo acá? Para poder estandarizar por este P que me están dando el 0,8. Entre comillas, es estandarizar esto que tengo escrito acá. Entonces, paso este desvío multiplicando al 1,28 y sumo el P sub 0 a lo que me queda, ¿no? Al 1,28 por el desvío, le sumo el P sub 0, que como les digo, es 0,75. O sea, utilizamos el P sub 0 de mi hipótesis nula. Por más que me digan que el P poblacional es de 0,8, yo sigo manteniendo en este caso el de mi hipótesis nula, porque no cambió. Mi hipótesis nula, mi hipótesis alternativa no cambiaron, por más que me digan que el valor desconocido, que yo no sabía, del P poblacional es de 0,8. Por lo tanto, en esta desestandarización, si me permiten decir, utilizamos el P de mi hipótesis nula. Entonces, repito, paso este desvío multiplicando y sumo el P sub 0 para poder despejar el P raya, la variable P raya. Entonces, del otro lado, lo que me quedó es el Z crítico, 1,28, multiplicado por la raíz de 0,75 por 0,25 dividido n, que n es mi incógnita, este es el valor que yo necesito calcular, que quiero calcular, más 0,75. Y todo esto que tengo acá entre paréntesis, lo que escribí acá, es el nuevo P raya crítico. O sea, si yo acá pongo un valor a n, o sea, el que calcule finalmente, esto me va a dar el P raya crítico, es el cálculo del P raya crítico. Por lo tanto, como ven, en la medida que cambio n, cambia el P raya crítico. Por eso el camino que habíamos marcado antes le puse que no era válido, porque a la medida que cambia n, cambia el P raya crítico. Y es justamente, la fórmula es la que me queda escrita acá. Y como ven, depende de n. Bueno, una vez que tengo todo esto escrito, esto que tengo entre paréntesis es un número, todavía no lo puedo escribir porque me falta el valor de n, ¿no? Bueno, lo que puedo hacer es estandarizar ahora por 0,8, ¿no? Entonces, acá lo puse ya. Estandarizado el P raya, me quedaría mi variable z. Y del otro lado era el nuevo valor del P raya crítico, que es todo esto, lo estandaricé restándole 0,8 dividido la raíz de 0,8 por 0,20 dividido n. Ahora sí acá utilizo el P que me dieron, porque estoy estandarizando por ese valor de P que era desconocido. Y el n no, el n sigue siendo el que yo necesito calcular, que es el mismo que está acá arriba. O sea, es el n que yo necesito calcular que me están pidiendo en el ejercicio. Y bueno, ¿cómo termino a hacer todo esto? Ahora me quedó este planteo. ¿Qué es lo que dice? Que la probabilidad de que z sea mayor o igual a todo lo que está entre corchetes, que esto es un número, o sea, a la medida que n le pongo un valor, esto es un número, me dice que la probabilidad de que z sea mayor a un número es del 90%. Bueno, ¿qué puedo deducir de ese número? Entonces, que si la probabilidad de que z sea mayor a un número del 90%, la probabilidad de que z sea menor o igual a ese número es del 10%. Por lo tanto, ese número es el z que acumula el 10% de probabilidad, ¿no? Es la acumulada. Repito,
Esto es un número que acumula a derecha 90 de probabilidad y a izquierda 0.10. Por lo tanto, ese número es el z en una distribución normal que acumula 0.10. ¿Y qué me sirve pensarlo de esta manera? Que esto lo puedo buscar en la tablet del celular independientemente del n. El z, que acumula 10% de probabilidad en una distribución normal, no depende de ningún n, por lo tanto lo puedo buscar y me da que es 1 menos 1,28. O sea, menos 1,28 es el valor en una distribución normal que acumula 0,10 de probabilidad. Por lo tanto, yo qué sé, si este es el valor que acumula 10% de probabilidad y es lo que tengo escrito arriba, pero a derecha, lo que sé que todo este número es igual a este que está acá. Porque todo ese número acumula a derecha 90 y a izquierda 0,10. Por lo tanto, como es la variable z de una distribución normal y este es el z que acumula en una distribución normal 10%, son equivalentes. Por lo tanto, establezco la igualdad y el único valor que me queda despejar es el n, que acá, aunque esté en el numerador y en el denominador, sale fácil. O sea, esto se las cuentas ustedes y sale fácil. Se despeja simplemente este n y me da el n igual a 455,86, que redondeo para arriba en 456. Por lo tanto, la respuesta es que el n necesario para que la potencia del t sea del 90% cuando el p poblacional es del 80% es un n igual a 456. Y esa sería la respuesta del punto B.